Ah, Valeria Rincón, aquí está. Yo le digo Valentina. Me gusta cambiar los nombres. Ok, parece que ahora sí. Perfecto, entonces vamos a hablar de... ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Ok. Doctora Ania, ¿están grabando la actividad? Bueno, al final de esta actividad vamos a hacer un cuestionario, porque es la forma de cómo nosotros demostrar que hicimos la actividad y además de eso se socializó. Vamos a hacer 5 preguntas de esta actividad de hoy. Ok, entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar de la crisis hipertensiva. Los objetivos entonces de esta charla es establecer los criterios que definen la urgencia de la emergencia hipertensiva, conocer la epidemiología de las crisis hipertensivas en nuestro medio, descubrir las diferentes alteraciones a órgano blanco que definen la emergencia hipertensiva y, ¿por qué no?, establecer protocolos de tratamiento para cada caso de emergencia hipertensiva según la afectación del órgano blanco. En el séptimo comité define la emergencia hipertensiva, la define severa elevación de cifra tensional arterial, mayor a 180 la sistólica y mayor a 120, complicada con daño agudo a órgano blanco. Ya ustedes conocen el órgano blanco, son el cerebro, el corazón, el riñón o grandes vasos, lo que es la aorta, también puede ser como una disección aórtica, la enfermedad en el cerebro como enfermedad cerebrovascular hemorrágica o isquémica, las encefalopatías hipertensivas, en riñón como una falla renal aguda de origen hipertensiva, en el tema de la aorta decíamos grandes vasos como una disección y otros incluyen la retina como órgano blanco. La urgencia hipertensiva era una elevación significativa de la cifra de tensión arterial sin daño agudo de órgano blanco. Entonces, a la urgencia nos llegan pacientes que tienen cifras de tensión arterial por encima de 140 y tiene lesión de órgano blanco, tiene dolor torácico. Ese paciente, aunque tenga 140 de tensión arterial, tiene una emergencia hipertensiva. Pero miren que esa tal urgencia hipertensiva no existe en esta nueva guía de la Sociedad Europea de Medicina de Cardiología. Entonces les adelantaba en la diapositiva anterior que la encefalopatía hipertensiva es una de las lesiones de órgano blanco. La hipertensión severa asociada con complicaciones agudas son cerebrovascular, enfermedad vascular cerebral isquémica, la hemorrágica, la subarachnoidea espontánea, los síndromes coronarios agudos, la insuficiencia cardíaca descompensada con edema agudo de pulmón y la aneurisma disecante de aorta hacen parte de las cardíacas, y la renal, la falla renal aguda rápidamente progresiva. Es importante que en la clasificación de falla cardíaca, hay una falla cardíaca aguda o insuficiencia cardíaca aguda, donde la hipertensión arterial es la causa desencadenante, y hablamos también de las anginas hipertensivas. El paciente tiene dolor en el pecho sin cambio electrocardiográfico asociado a una elevación de las cifras tensionales. La preeclampsia y la eclampsia es otra definición, entra en la definición de emergencia hipertensiva. Es el estado de secreción excesiva de catecolaminas, las crisis de feocromocitoma, la interacción de drogas o alimentos también hacen parte de la emergencia hipertensiva. La reacción de rebote al suspender algunos antihipertensivos como la clonidina o la metildopa también, y la hipertensión arterial postoperatoria. Esta es una gráfica de Critical Care del 2006, entrando en materia de la lesión cerebral aguda secundaria a una crisis hipertensiva. Y es que ellos nos ponen una meta de cuál sería la tensión arterial adecuada para el paciente con enfermedad cerebrovascular hemorrágica o enfermedad cerebrovascular isquémica. Y esta gráfica lo que muestra es, en el lado izquierdo, de forma vertical, nos habla del flujo cerebral, y del horizontal nos habla de la presión arterial. Y miren cómo la curva, cuando un paciente tiene una tensión arterial media por encima de 75, tiene un flujo cerebral constante por encima de 50.
En la medida que yo, el paciente que viene hipertenso, le bajo la tensión arterial por debajo de la tensión arterial media adecuada para esa patología, lo que puedo provocar es que el paciente entre en una zona donde antes era una zona isquémica, una zona hemorrágica, entre en una zona de penumbra, una zona isquémica asociada porque disminuyo el flujo sanguíneo cerebral. Esto traduce palabras más, palabras menos, que yo no puedo correr a bajarle la tensión arterial al paciente de una forma abrupta, intentar llevarla a unas cifras tensionales normales, sin tener en cuenta que el paciente que tiene una lesión cerebral isquémica o hemorrágica tiene un comportamiento donde está elevando la tensión arterial para tratar de defender el cerebro. Es una hipertensión arterial secundaria a que tiene una lesión cerebral, que la presión intracraneana está elevada y que él debe mantener un flujo cerebral constante. Y un mecanismo de defensa es elevar la tensión. Entonces, bajar la tensión de una forma bruta no es bueno para el paciente. Vamos a ir hablándolo más adelante. El 1 al 2% de los pacientes hipertensos desarrollan una emergencia hipertensiva en su vida. Las consultas al servicio de urgencia por crisis hipertensiva son del 0,5 a 25%. O sea que todo paciente hipertenso debuta con una emergencia hipertensiva o una crisis hipertensiva. Y miren que el daño a órgano blanco más frecuente es el infarto cerebral. Es el paciente que nos llega en las horas de la madrugada o en la mañana, que tiene una enfermedad cerebrovascular isquémica, que lo encontraron acostado allá en su cama convulsionando. Y esto es secundario al ciclo circadiano de descarga adrenérgica que tenemos todos los seres humanos, que es en las horas de la mañana, y eso hace que se eleve la tensión arterial y el paciente tenga infarto cerebral. El otro es el 24%, el edema agudo de pulmón el 23% y la encefalopatía hipertensiva el 16%. Entonces, en esta guía del 2019, que es de la europea, nos habla entonces de un consenso de hipertensión arterial, es un documento que nos orienta al tratamiento de la hipertensión arterial en la emergencia. Y nos define entonces que la emergencia hipertensiva tiene situaciones donde la tensión arterial muy alta se asocia a daño a órgano blanco, mediado por la hipertensión y por lo tanto requiere reducción inmediata de la tensión arterial, ya esto lo conocíamos, y nos dice que tenemos que hacerlo en la primera hora porque de esto disminuimos o limitamos la extensión de la lesión del órgano blanco. Que los órganos blancos claves son otra vez corazón, retina, cerebro, riñones y grandes arterias, y el órgano afectado es determinante es el determinante de la escogencia del medicamento. O sea, si yo tengo un órgano blanco corazón, el tratamiento lo voy a escoger que tenga una afinidad por el corazón, que me disminuya la precarga, que me disminuya la poscarga, pero que si es de origen cerebral, una enfermedad cerebrovascular isquémica, que no me aumente la presión endocraniana, porque muchos de los antihipertensivos endovenosos que tenemos, que usamos para las emergencias hipertensivas con órgano blanco cerebro, tienen como un efecto deleterio, es que aumentan la presión intracraniana. Entonces, paciente con una lesión isquémica cerebral o una lesión hemorrágica grande que tiene aumentado la presión intracraniana por el mismo sangrado, le estamos colocando un medicamento que le va a aumentar la presión intracraniana. Entonces, escoger bien el tratamiento para el órgano blanco que estamos nosotros en estos momentos evidenciando. Hay una definición de hipertensión maligna y es una emergencia hipertensiva con severa elevación de la tensión arterial. Tiene el paciente, se ve mucho en los pacientes que tienen o el CHUA o que tiene una microangiopatía trombótica. Sobre todo el paciente que entra con el CHUA, el síndrome urémico atípico, tiene una hipertensión maligna. La encefalopatía hipertensiva severa, elevación de la tensión arterial con convulsiones, tiene letargia, ceguera cortical y coma. Este paciente es muy común que ingrese a nuestra urgencia. El paciente viene convulsionando, el paciente tiene alteración del estado de conciencia y la tensión arterial está elevada. Le hacemos una tomografía, no tiene evento isquémico ni hemorrágico, el diagnóstico entonces es una encefalopatía hipertensiva. Y lo que les decía, la hipertensión maligna, la microangiopatía trombótica, que hace parte entonces que vemos en el paciente con CHUA. El paciente es hipertenso, llega a la consulta, ha ido muchas veces, un joven, una mujer, hipertenso en la consulta, le hacemos
un examen de Kunz y es negativo, tiene una LDH elevada, tiene una altoglobulina que no es medible, pero le hacemos un extendido de sangre periférica y tiene quistocito y tiene trombocitopenia. Es característico el diagnóstico, tiene falla renal, tiene quistocito en extendido de sangre periférica, tiene LDH elevada y tiene una emergencia hipertensiva. El diagnóstico sería una microangiopatía trombótica. Ya si el paciente tiene ADAN 13 positivo o no, elevado o bajo, hace el diagnóstico hacia una púrpura trombocitopénica trombótica o hacia un síndrome hemolítico urémico atípico. La definición entonces de urgencia hipertensiva, definición previa, era 180-100, sin daño agudo a órgano blanco. Estos pacientes no presentan eventos cardiovasculares mayores y el consejo aconseja no usar el término de urgencia hipertensiva, o sea que esa tal urgencia no existe. Todo fue a mis espaldas. Que entonces nos quedamos que ese paciente que llega a la urgencia con una tensión arterial elevada sin presentar lesión de órgano blanco, le diagnosticamos como una hipertensión arterial refractaria. Entonces aquí está el logaritmo también del tratamiento, del diagnóstico de la elevación de la tensión arterial. El paciente tiene una elevación aguda de la tensión arterial y tiene afectación de órgano blanco. Si tiene, se llama emergencia hipertensiva. Si no tiene, es una hipertensión arterial descontrolada o una hipertensión arterial refractaria. Y aquí están entonces qué tipo de órgano blanco, si tiene un stroke o una encefalopatía hipertensiva, si tiene una disección aórtica, si tiene una eclampsia, si tiene una isquemia cerebral o una isquemia cardíaca, o si tiene una falla cardíaca, una edema agudo pulmonar de origen cardíaco, o si tiene una hipertensión maligna con falla renal. La presión no controlada, el tratamiento entonces es ambulatorio, ¿no? No existe un consenso acerca del beneficio de bajar cifras de tensión arterial. El paciente que llega con la tensión arterial elevada sin daño a órgano blanco, lo podríamos enviar a la casa, ajustar el medicamento, aumentar la dosis de su antihipertensivo que viene tomando. No es necesario hacerle un electrocardiograma, ni pedirle una tomografía, ni además de eso tampoco pedirle troponinas, porque el paciente viene solamente con la tensión arterial sin decirles a ustedes que tiene lesión de órgano blanco. El paciente estaba en la consulta externa de medicina interna o estaba en la consulta de medicina general, le encontraron la tensión en 180-100 y lo mandan para la urgencia. En la urgencia viene con diagnóstico de crisis hipertensiva tipo urgencia y llega a nuestra urgencia y le hacemos electrotomografía, troponina, cuadro hemático, glicemia, creatinina y el paciente no tiene nada de lesión de órgano. ¿Qué hacemos con este paciente? Le ajustamos el tratamiento y lo mandamos para la casa. Miren, tienen 24 horas para ajustarle las cifras de tensión arterial. El tratamiento entonces está el captopril, la clonidina, la betalol y la prazosin. Ustedes lo conocen, todo esto lo utilizamos a diario, lo podemos dar las dosis que conocemos siempre. Cuando tenemos un paciente entonces, a diferencia de la crisis de la hipertensión arterial no controlada o de la hipertensión arterial refractaria, que el tratamiento es ambulatorio y es por vía oral, el tratamiento de la emergencia hipertensiva siempre deben ser con vasodilatadores endovenosos y el paciente debe estar en una unidad de cuidado intensivo. El paciente entonces tiene que utilizar nitroglicerina o nitropuciato de sodio. Nosotros en Colombia solamente tenemos nitroglicerina y nitropuciato de sodio como tratamiento endovenoso para las emergencias hipertensivas, de las que conocemos para todo el mundo, nitroglicerina y nitropuciato. Para los pacientes con SB hemorrágico, no nitroglicerina, porque sabemos que produce hipertensión endocraniana, pero la nitropuciato también. Ahí el tratamiento sería utilizar un betabloqueante como el labetalol, pero en Colombia el INVIMA solo le dio permiso de utilizar el betabloqueante en la preeclampsia, o sea, en la emergencia hipertensiva, la preeclampsia. Hay en otras ciudades, en otros países donde tenemos el esmolol, que es un bloqueador de acción ultracorta. Es ideal tenerlo en la unidad de cuidado intensivo. Está el fenoldopán, que es un agonista dopaminérgico. Mejora el aclaramiento de creatinina, mejora el flujo urinario y de excreción de sodio. Este medicamento se puede utilizar en los pacientes que tienen crisis hipertensiva con lesión de órgano blanco e insuficiencia renal. Aquí están entonces las presentaciones, las emergencias hipertensivas que disminuyen inmediatamente la tensión arterial, o sea que tenemos que disminuirla sí o sí.
Y la presentación clínica, aquí está la línea de objetivos y el tratamiento. Y miren que la guía esta europea dicen que la hipertensión maligna con o sin lesión o insuficiencia renal aguda, hay que darle entonces, si no le podemos, la tensión arterial, hay que darle entonces a estos pacientes labetalol endovenoso o nitroprusiato. Nitroprusiato en el contexto de la falla renal aguda, me van a preguntar, doctor, ¿y qué pasa con la intoxicación por tiazolinato? Porque el nitroprusiato tiene 3 moléculas de cianuro. Bueno, yo digo, el nitroprusiato solamente deberíamos utilizarla en nuestras suegras. Pero bueno, no tenemos otra cosa que más utilizar sino que el nitroprusiato. En la encefalopatía hipertensiva, inmediatamente hay que bajar la presión arterial media, menor de 20, mire, a 25%. Y la droga de elección, entonces, la betalol. Aquí también hay otra droga de elección que es la nicardipina y el urapidil, no existen en Colombia. En la encefalopatía hipertensiva, la betalol, pero la otra opción en Colombia, nitroprusiato o el nicardipina. En el accidente cerebrovascular isquémico agudo con una presión arterial por encima de 220, con una o 120 milímetros de mercurio en la diastólica, tenemos 1 hora para bajarla y lo que vamos a bajar la tensión arterial media es el 15%. O sea que llegó con 220, no llevarlo a 140 ni a 130, sino llevarle la tensión arterial media, el 15% hay que bajársela. Y la droga de elección es la betalol o nitroprusiato, la otra sería nicardipina. Y en el accidente cerebrovascular isquémico agudo con indicación de terapia trombolítica, porque los pacientes que tienen SB isquémico, que entran a la urgencia en las primeras 3 horas, máximo 6 horas, y tienen un NIF no mayor a 25 y no menor a 5, y este paciente no tiene ninguna contraindicación de trombolisis, la idea es trombolizarlo inmediatamente con terapia trombolítica que tenemos en nuestra urgencia, que es el alteplase. Y miren que si tiene indicación de terapia trombolítica, la tensión arterial hay que llevarla a 185, no por debajo de 120 ni 140, sino mantenerla por encima de 185. Y si es la media, por encima de 110. O sea que cada vez se hace más seguro mantener al paciente con una tensión arterial en los eventos cerebrovasculares isquémicos, mantenerla por encima de 180 la tensión arterial. La droga de elección aquí sigue siendo la betalol, nicardipina y nitroprusiato. En el accidente cerebrovascular hemorrágico agudo y presión arterial sistólica por encima de 180, inmediatamente hay que utilizar un medicamento para bajar la tensión, mantener una tensión arterial menor a 180 y tensión arterial media menor a 130. La betalol y la nicardipina son las drogas de elección. En el evento coronario agudo hay que mantener una tensión arterial por debajo de 140 y ahí sí entonces en el evento coronario agudo es la nitroglicerina. ¿Por qué la nitroglicerina? Porque la nitroglicerina disminuye la poscarga vasodilatada, tiene acción vasodilatadora tanto arterial como venosa, disminuye la precarga, disminuye la poscarga y además de eso un, un aporte que mejora el estrés parietal del ventrículo izquierdo, además que dilata las arterias coronarias. Entonces, el tratamiento ideal para el paciente con enfermedad cerebrovascular isquémica, enfermedad cardíaca aguda, es la nitroglicerina. En el edema agudo pulmonar cardiogénico agudo, mantener la tensión arterial sistólica por debajo de 140. La droga de elección es nitroprusiato o nitroglicerina. Si tenemos cualquiera de los dos, sigue siendo la nitroglicerina de droga de elección y además de eso utilizar un diurético de asa como la furosemida. En la enfermedad aórtica aguda, ahí sí hay que mantener la tensión arterial sistólica por debajo de 120 y mantener una frecuencia cardíaca por debajo de 60 para evitar que esa arteria aorta no se rompa. Y entonces ustedes saben la consecuencia que es que se rompa ese tubo madre de aorta, que la muerte es casi que inminente. Drogas de elección, el esmolol, el nitroprusiato, nitroglicerina o nicardipina. Si no tenemos otra opción y si pudiésemos utilizar la betalol o metoprolol endovenoso, sería ideal. En la eclampsia o en el síndrome de GEL o en la eclampsia severa o en el GEL, mantener una tensión arterial sistólica inmediata por debajo de 160 y una presión arterial diastólica por debajo de 105. La droga de elección sigue siendo el labetalol, la nicardipina y por supuesto el sulfato de magnesio para prevenir convulsiones y además de eso mejorar tensiones arteriales.
Entonces, los vasodilatadores parenterales, el labetalol, ya sabemos que es un bloqueador alfa 1 selectivo y beta no selectivo. Por eso el paciente es hipotenso porque tiene una acción vasodilatadora. Y acuérdense que el receptor alfa 1 adrenérgico lo que produce vasoconstricción arterial. Por eso el paciente no tiene bradicardia con la acción del labetalol. Es muy poco frecuente que haga bradicardia extrema porque el bloqueador beta no es tan selectivo. Respeta circulación cerebral, renal y coronaria. No produce por eso vasodilatación cerebral y por eso no aumenta la presión intracraniana. Decía que la nitroglicerina y el nitroprusiato aumentan la presión intracraniana porque ellos son vasodilatadores. Y sobre todo la nitroglicerina, cuando ustedes tienen pacientes que tienen una enfermedad isquémica cardíaca, o sea, tiene un infarto agudo de miocardio y le colocamos nitroglicerina, uno de los primeros de las cosas que ellos se quejan es por dolor de cabeza. Si lo han visto, ¿no? Doctor, tengo mucha cefalea. Está con la nitroglicerina. La nitroglicerina vasodilata las venas cerebrales. Entonces el retorno venoso del cerebro hacia la vena cava superior se ve disminuido. Y esa vasodilatación, esa es pregunta de examen, y esa vasodilatación cerebral, venosa cerebral, lo que produce es aumento de la presión intracraniana y produce dolor de cabeza. ¿Ok? Es de elección el labetalol entonces en el CV isquémico y en el hemorrágico y en la plecancia. El nicardipino, que es un calcioantagonista endovenoso, no existe en Colombia. Tiene una vasodilatación coronaria y cerebral y es de elección también en el CV isquémico y en el hemorrágico. Entonces, la nitroglicerina tiene un potente venodilatador, solo vasodilatador en dosis altas, disminuye la precarga y el gasto cardíaco, tiene una acción deleteria que es alteración renal y puede aumentar el daño cerebral por lo aquello que les conté que vasodilata las venas y aumenta la presión intracraniana. El nitroprusiato de sodio, una de las cosas que hay que pensar en el paciente que tiene falla renal es la intoxicación por tiosinato. Se puede tratar dándole vitamina B12 al paciente. Puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral, aumentando la presión intracraniana y aumento de la presión intracraneal, aquí está. Y otro efecto deleterio es en síndromes neurológicos agudos. Esta es una tomografía de un paciente que tiene una encefalopatía hipertensiva que fue llevada con edema cerebral, conlleva edema cerebral y convulsiones, isquemia y hemorragia. El paciente, la droga de elección entonces aquí sería nitroprusiato. En la emergencia hipertensiva, la encefalopatía hipertensiva, entonces, se prefiere usar la betalol por aquello que dije de que aumenta la presión intracraniana, no afecta el flujo sanguíneo cerebral, porque si vasodilatamos las arterias, hace vasodilatación arterial, lo que hace que el flujo cerebral aumenta. Y recuerden que la presión intracraniana depende de tres cosas. La presión del cerebro depende del líquido cefalorraquídeo o, lo digo de otra forma, el cerebro es una bóveda craneana y tiene tres compartimientos. Hay una ley que se llama ley de Monroe-Kelly. Tiene tres compartimientos: masa encefálica, líquido cefalorraquídeo y sangre. Cuando uno de los dos aumenta, los otros tienen que tratar de disminuir para contrarrestar la presión. El flujo sanguíneo cerebral depende de la tensión arterial media menos la PIC, o sea, menos la PIC, presión intracraneal o presión intracerebral. Normalmente todos nosotros ahora en estos momentos tenemos una presión intracraniana entre 12 a 15, máximo sería 16. Cuando un paciente tiene un evento cerebrovascular hemorrágico, la presión intracraniana está por encima de 20. Si ese paciente y un flujo sanguíneo cerebral normal va entre 60 y 80. Si un paciente tiene una tensión arterial media de 80 y le colocamos y menos la PIC, que son 20, esto quiere decir la media 80 menos 20 la PIC tiene 60 de tensión arterial, de tensión de flujo sanguíneo cerebral. Esto va en deleterio porque lleva aumento de la isquemia cerebral, de una isquemia, y entonces el paciente tenía una hemorragia cerebral y ahora le agregamos una isquemia cerebral. En el tema, en el tema del nitroprusiato, la nitroglicerina, esto vasodilatan y al aumentar el flujo sanguíneo cerebral aumenta la presión intracraniana porque hay mucha sangre dentro de la cavidad intracraniana. Entonces siempre utilizar en la encefalopatía hipertensiva el labetalol. Estas son unas guías de los pacientes con isquemia cerebral
Y los pacientes que tienen una presión arterial elevada y son elegibles para el tratamiento con alteplase, que les decía ahorita, que los pacientes hoy en día con eventos cerebrovasculares isquémicos se reduce el riesgo de que el paciente quede con secuelas si consulta entre las 3 y 6 primeras horas y si el paciente es candidato a utilizarle una terapia fibrinolítica. Si reúne todos los criterios, sin la tomografía no hay imágenes de hemorragia, se puede colocar una terapia fibrinolítica que se llama alteplase. Esto entonces el paciente debe bajarse cuidadosamente de modo que su presión arterial sistólica no esté por debajo de 185 y su presión arterial diastólica no esté menor a 110 antes de que se inicie la terapia fibrinolítica endovenosa. Es importante diagnosticar a estos pacientes en la urgencia, crisis hipertensiva, le hacemos una tomografía, que el tiempo en que transcurra de la consulta hasta la tomografía e iniciar el alteplase no debe pasar más de 3 horas. Nuestras metas entonces en la unidad de cuidado intensivo o en la urgencia es bajar el 15% de la tensión arterial media. Esto es más de lo que les vengo diciendo, de la dosis del labetalol, de la nicardipina, vamos a pasar esta. El objetivo entonces de la presión arterial en pacientes con edema... ¿Aló? El objetivo entonces es efecto de disminución de la tensión arterial en crecimiento del hematoma. O sea, si nosotros bajamos la tensión arterial, el paciente tiene aumento del hematoma intracerebral. Entonces, miren, 404 pacientes randomizados a tratamiento intensivo le bajaron la tensión menor a 140 versus tensión arterial conservadora no menor a 180. Y el resultado fue menor crecimiento del hematoma en estos pacientes que tenían tensión arterial no menor a 180. Esto entonces, los 1000 pacientes con hemorragia intracerebral a tratamiento intensivo de la tensión arterial entre 110 y 139 milímetros de mercurio y tratamiento conservador mayor a 180, no menor a 140, tampoco mayor a 180, y disminución de la mortalidad o de la discapacidad. O sea que mantener el paciente no menor a 180 es beneficioso para él, impacta en la sobrevida y además de eso disminuye de que el paciente quede con discapacidad. Sugerencias para el manejo de la tensión arterial elevada en pacientes con hemorragia intracraneana. Entonces, aquí están. Si la tensión arterial es mayor a 200 o la tensión arterial media es mayor a 150, considere la reducción agresiva con infusión continua de vasodilatadores con monitoreo frecuente de cada 5 minutos. Si la tensión arterial es mayor a 180, ¿verdad? Y la tensión arterial es mayor a 130 y hay evidencia o sospecha de que tiene una hemorragia intracraneal, considere monitoreo y reducción de la tensión arterial con medicamentos intermitentes o con infusión continua, tratando de mantener una presión de perfusión cerebral entre 60 y 80. Acuérdense aquello que si disminuíamos la presión de perfusión cerebral, aumentábamos entonces el riesgo de que el paciente tuviera una isquemia cerebral. Estas son las tablas de este estudio del STRO del 2007, donde dice la dosis de los medicamentos que podemos utilizar. Si hay un aneurisma disecante de aorta, se requiere la combinación de ¿qué? De betabloqueantes adrenérgicos y de vasodilatador. Y aquí es importante mantener al paciente con una tensión arterial bien bajita, aquella tensión arterial que le produzca flujo sanguíneo cerebral y flujo sanguíneo renal. Yo siempre le digo a mis médicos, a mis residentes, que aquel que orina piensa. O sea, aquella tensión arterial que le produzca flujo urinario, el paciente tiene buen flujo cerebral. Y la droga entonces de elección es utilizar un beta bloqueante como es el esmolol o el metoprolol endovenoso. Y la otra medicamento es el nitroprusiato de sodio, la nicardipina o el fenoldopam. Aquí tenemos nitroprusiato de sodio. En la preeclampsia entonces la droga de elección es la hidralazina. Yo sé que hace rato la utilizaban la hidralazina. Nosotros tenemos la betalol y tenemos nitroprusiato. Hay unas dosis de labetalol que son 4 miligramos del labetalol endovenoso, después 8, después 16, cada 5